La revelación inesperada. La noche de la fiesta anual de la empresa brillaba con luces y risas. Maritza, enfundada en un vestido rojo que acentuaba su elegancia, caminaba del brazo de Eliseo, su esposo. Desde fuera, eran la pareja perfecta, él, un ejecutivo carismático, ella, una mujer que había puesto en pausa sus propios sueños para apoyar los de él. Mientras avanzaban por el salón, Maritza sonreía y saludaba a los conocidos, pero en su interior algo no encajaba. Había notado últimamente a Eliseo más distante, con excusas cada vez más elaboradas sobre reuniones y viajes de trabajo. Aunque no quería admitirlo, una inquietud silenciosa comenzaba a crecer en su pecho. Todo cambió cuando, en medio del bullicio, Maritza decidió buscar un poco de aire fresco. Se dirigió a la terraza, donde el murmullo de la música se apagaba y las estrellas parecían brillar más cerca. Fue entonces cuando escuchó una conversación que le heló la sangre. ¿Y Eliseo qué dice sobre el bebé?, preguntó una voz femenina, con un tono curioso. Está nervioso, pero dice que se encargará de todo. Al final, soy su prioridad, respondió otra voz, que Maritza reconoció inmediatamente, Esperanza, la secretaria de su esposo. El corazón de Maritza pareció detenerse. Se ocultó detrás de una columna, conteniendo la respiración mientras sus manos temblaban. ¿Y Maritza?, insistió la primera voz. Ni se lo imagina. Pobrecita, tan ilusa. Pero bueno, yo soy la que importa ahora. Maritza sintió que el aire le faltaba. Quiso salir de su escondite y gritar, enfrentar a Esperanza ahí mismo, pero algo la detuvo. Era como si su cuerpo estuviera paralizado entre el odio y la incredulidad. Se aferró a la baranda de la terraza mientras su mente procesaba la traición. Cuando las voces se alejaron, Maritza regresó al salón, pero todo le parecía irreal. Las luces, las risas, incluso la música, sonaban como un eco lejano. Su mirada buscó a Eliseo, que estaba en el centro de un grupo de colegas, riendo y brindando como si nada hubiera pasado. Por un momento, consideró enfrentarlo en público, exponerlo ante todos y destruir la fachada que había construido, pero la rabia y el rencor comenzaron a mezclarse con una fría determinación. No, pensó. Esto no terminará aquí. El resto de la noche pasó como en un sueño. Maritza se obligó a sonreír, a conversar, incluso a bailar con Eliseo, quien no sospechaba nada. Cada vez que él le dedicaba una sonrisa, un nuevo cuchillo se clavaba en su corazón. Pero detrás de esa máscara de aparente calma, Maritza estaba desmoronándose. Cuando finalmente llegaron a casa, Eliseo, ignorante de lo que Maritza había descubierto, se despidió con un beso rápido y se fue a dormir. Maritza, en cambio, se quedó en la sala, con las luces apagadas, mirando la oscuridad mientras su mente se llenaba de imágenes de Eliseo y Esperanza. Cada pensamiento encendía una llama de ira, un deseo de venganza que no podía ignorar. ¿Cómo se atrevió?, pensó, con los puños cerrados. Todo lo que había sacrificado por él, todos los sueños que había dejado atrás, solo para ser traicionada de la forma más cruel. Esa noche, Maritza no lloró. Sus lágrimas estaban secas, reemplazadas por un fuego abrasador. Juró que Eliseo no saldría ileso de esto. No solo descubriría lo que significaba traicionarla, sino que lamentaría cada mentira, cada excusa, cada momento en que la había hecho sentir insuficiente. Con el amanecer, Maritza ya no era la misma mujer. La revelación inesperada había encendido en ella una furia que no se calmaría hasta que cobrara el precio de los secretos que habían destrozado su vida. Rastros de traición. Maritza despertó al día siguiente sintiendo que el mundo que había conocido hasta ahora era solo una máscara rota. El dolor y el rencor se habían asentado en su pecho como una tormenta implacable. Observó a Eliseo desde el umbral de la puerta de la habitación mientras él dormía plácidamente, ajeno al huracán que había desatado. El odio la invadió. ¿Cómo puede estar tan tranquilo mientras destruye todo lo que construimos?, pensó con los dientes apretados. Decidió que no podía seguir navegando en la niebla de las dudas. Si la traición era real, y todo apuntaba a que lo era, necesitaba pruebas contundentes, rastros que confirmaran no solo su infidelidad con Esperanza, sino cualquier otra mentira que hubiera escondido durante años. Con manos temblorosas pero decididas, Maritza esperó a que Eliseo saliera de casa para ponerse en marcha.
Él se despidió con un beso en la frente, como si todo estuviera bien, lo que solo alimentó más su furia. Tan pronto como escuchó el auto alejarse, Maritza se dirigió a la oficina de Eliseo en casa. Su corazón latía con fuerza mientras encendía la computadora de su marido. Conocía sus contraseñas. Después de todo, él confiaba en que nunca las necesitaría. La pantalla se iluminó, y con cada clic, Maritza se adentraba más en el abismo. Primero revisó los correos electrónicos. Lo que encontró la dejó sin aliento: decenas de mensajes enviados a Esperanza, algunos cargados de palabras amorosas, otros llenos de promesas que le revolvieron el estómago. Pero lo peor no era solo el contenido de los correos, era la fecha de inicio. Eliseo había estado viéndose con Esperanza durante más de un año. Cada palabra que leía era una daga clavándose en su pecho. Eres lo mejor que me ha pasado, no puedo esperar para verte esta noche, quiero construir algo contigo. Las mismas palabras que alguna vez le había dicho a ella, ahora eran para otra. Maritza apretó los puños, sintiendo como su odio crecía con cada línea. Pero no se detuvo ahí. Sabía que Eliseo siempre había sido meticuloso con su agenda, así que decidió revisarla. Lo que encontró fue aún más devastador: reuniones que nunca existieron, viajes de trabajo que ocultaban escapadas románticas. De repente, cada excusa que Eliseo le había dado tenía sentido, y no podía creer que hubiera sido tan ingenua. Sin embargo, lo peor estaba por llegar. Entre los correos y mensajes de Esperanza, Maritza encontró menciones de otras mujeres. Eran vagas, pero suficientes para hacerle entender que Esperanza no había sido la primera. Su esposo no solo la había traicionado con una mujer, la había traicionado repetidamente, convirtiendo su matrimonio en una mentira constante. La rabia que sintió fue como un fuego devorador. Se levantó bruscamente de la silla, derribando un vaso que estaba sobre el escritorio. El sonido del vidrio rompiéndose la hizo regresar a la realidad. Maldito seas, Eliseo. Y gritó al aire vacío, mientras las lágrimas finalmente brotaban. Pero en medio de su dolor, algo más comenzó a tomar forma. No iba a ser una víctima más en la lista de Eliseo. Si él había jugado con ella, ahora sería ella quien moviera las piezas del tablero. Maritza pasó el resto del día recopilando toda la evidencia que pudo. Fotografió los correos, descargó los archivos y tomó nota de cada detalle incriminatorio. No solo quería enfrentarlo, quería destruir la fachada perfecta que Eliseo había creado. Cuando terminó, sintió una extraña calma. Había cruzado un umbral del que no había regreso. Ya no era la esposa sumisa y confiada que él había conocido, era una mujer herida, sí, pero también peligrosa. Esa noche, cuando Eliseo regresó a casa, Maritza lo recibió con una sonrisa. No podía permitirse mostrarle su furia aún. Él le preguntó cómo había estado su día, y Maritza, con una voz dulce pero llena de veneno, respondió: y perfecto, Eliseo. He estado pensando mucho en nuestra vida juntos. Eliseo sonrió, satisfecho, mientras se dirigía al sofá. Maritza lo observó, imaginando todas las formas en las que podría devolverle el dolor que él le había causado. El odio se había convertido en su combustible. El rencor era su motor. La traición de Eliseo no quedaría impune, y Maritza se aseguraría de que pagara por cada mentira, cada excusa, cada momento en el que la había hecho sentir invisible. En su mente, ya comenzaba a planear los siguientes pasos. No solo descubriría más secretos, sino que construiría su venganza pieza por pieza, asegurándose de que cuando llegara el momento, el impacto fuera devastador. Esa noche, mientras Eliseo dormía otra vez sin preocupaciones, Maritza se sentó en la oscuridad con una mirada que reflejaba tanto dolor como determinación. La batalla apenas comenzaba, y estaba dispuesta a ganar, sin importar el costo. La máscara de la calma. La mañana siguiente llegó con un silencio inquietante. El sol entraba tímidamente por las ventanas de la casa, bañando la sala en un resplandor casi irónico, como si el mundo intentara fingir que todo estaba bien. Maritza, sin embargo, no era parte de esa fachada. En su interior, un huracán de emociones chocaba entre sí: odio, tristeza, rencor, pero, sobre todo, una determinación gélida que la mantenía en pie. Se había pasado la noche trazando un plan.
Sabía que para ganar esta batalla no podía permitirse actuar desde el impulso. Si quería destruir a Eliseo, tenía que ser calculada, metódica, como un depredador acechando a su presa. Y eso significaba una cosa: tenía que mantener la máscara de la calma, incluso si cada fibra de su ser quería gritar y destrozarlo todo. Cuando bajó las escaleras, encontró a Eliseo desayunando como si nada. Él levantó la vista y le dedicó una sonrisa despreocupada, una que le había parecido encantadora en el pasado, pero que ahora le causaba náuseas. Maritza le devolvió la sonrisa, forzando sus labios a moverse mientras su corazón latía con fuerza. «Buenos días, amor», dijo Eliseo, sorbiendo su café. ¿Dormiste bien? Maritza sintió como la ira burbujeaba bajo la superficie. Dormir bien era imposible después de descubrir que el hombre al que había dedicado su vida era un mentiroso, un traidor. Pero no dejó que su expresión cambiara. «Perfectamente, cariño», respondió, con un tono tan dulce que incluso a ella le sorprendió. Eliseo pareció relajarse, lo que solo alimentó el fuego en su interior. Durante el desayuno, Maritza se esforzó por mantener la conversación ligera, como si nada estuviera mal. Habló sobre proyectos de la casa, una posible cena con amigos, e incluso mencionó unas vacaciones que habían estado planeando. ¿Te parece si vamos a la playa el próximo mes?, preguntó, mirándolo fijamente. Eliseo pareció encantado. «Claro, amor. Suena perfecto». Maritza asintió, reprimiendo una sonrisa amarga. «Perfecto para ti, tal vez. Para mí, será el escenario de tu caída», pensó mientras bebía un sorbo de jugo, intentando calmar la marea de emociones que amenazaba con delatarla. La primera movida. Después de que Eliseo se fue al trabajo, Maritza comenzó a ejecutar su plan. Su primera parada fue en un pequeño café donde se reunió con Araceli, su amiga de la universidad que había reaparecido en su vida recientemente. Araceli había sido siempre el tipo de persona que no temía decir las cosas como eran, y Maritza sabía que podía contar con su apoyo incondicional. ¿Así que descubriste todo esto anoche?, preguntó Araceli, incrédula, después de que Maritza le contó los detalles. «Sí», respondió Maritza, su voz cargada de una mezcla de dolor y furia. «Pero no voy a dejar que se salga con la suya». Araceli la miró con preocupación, pero también con respeto. Había algo diferente en Maritza, una intensidad que no había visto en años. «¿Qué vas a hacer?», preguntó, apoyando la barbilla en sus manos. Maritza tomó un sorbo de su café, pensando en las palabras correctas. «Voy a destruirlo, pero no de inmediato. Lo haré sufrir primero. Haré que se sienta seguro, como si todo estuviera bajo control. Y cuando menos lo espere, voy a derrumbar todo lo que ha construido». Araceli asintió lentamente, sabiendo que era inútil intentar convencer a Maritza de lo contrario. «Cuenta conmigo para lo que necesites». Maritza le dedicó una sonrisa agradecida. Saber que no estaba sola en esta batalla le daba fuerzas, pero también sabía que al final, esta lucha era suya y solo suya. Un juego de mentiras. Esa noche, Maritza decidió dar el siguiente paso. Cuando Eliseo llegó a casa, lo recibió con una cena que preparó especialmente para él. Era su comida favorita, una que no había cocinado en años. «Esto es una sorpresa», dijo Eliseo, claramente desconcertado pero complacido. Maritza sonrió, inclinándose para servirle un poco de vino. «Pensé que podríamos pasar una noche tranquila, solo nosotros dos. Hemos estado tan ocupados últimamente». Mientras hablaban, Maritza lo observaba cuidadosamente. Notaba los pequeños gestos de nerviosismo en Eliseo, las pausas cuando mencionaba su trabajo o su ajetreado día. Cada palabra que decía era como una pieza de un rompecabezas que Maritza estaba armando. «¿Y cómo está Esperanza?», preguntó de repente, con un tono casual que ocultaba su verdadera intención. Eliseo se congeló por un instante, apenas perceptible, pero suficiente para que Maritza lo notara. «Oh, está bien. Ha estado un poco cansada últimamente, pero nada grave». Maritza asintió, fingiendo interés, mientras por dentro se regodeaba en su incomodidad. Estaba disfrutando el poder que tenía en ese momento,
sabiendo que él no tenía idea de que ella conocía la verdad. La gota que derrama el vaso. Cuando la cena terminó, Maritza se retiró al dormitorio mientras Eliseo se quedaba en la sala revisando correos. O al menos, eso dijo. Maritza, sin embargo, sabía que esta era su oportunidad. Tomó su teléfono y accedió a un programa que había instalado en secreto para monitorear la actividad de Eliseo. Lo que vio confirmó sus sospechas. Eliseo estaba enviando mensajes a Esperanza. Frases como "te extraño y no puedo esperar para verte" aparecieron en la pantalla, haciendo que la ira de Maritza alcanzara un nuevo nivel. Respiró hondo, obligándose a calmarse. No aún, se dijo. Sabía que tenía que esperar el momento perfecto. Esa noche, mientras Eliseo dormía nuevamente, Maritza se sentó en la cama y lo miró con una mezcla de odio y determinación. La máscara de la calma estaba funcionando, pero sabía que no podría sostenerla para siempre. Pronto, Eliseo. Muy pronto, conocerás el precio de tus secretos, pensó, mientras el reloj marcaba las horas hacia el inevitable enfrentamiento. El juego comienza. El amanecer trajo consigo una energía oscura y frenética a Maritza. Había pasado la noche con los ojos abiertos, estudiando cada movimiento, cada palabra, cada mentira que había acumulado Eliseo a lo largo de los años. Si él había jugado con su confianza, ahora era su turno de mover las piezas en este tablero de engaños. Pero Maritza no sería un peón, sería la reina, y esta vez, no habría empate. El juego estaba a punto de comenzar. La primera jugada, sembrando dudas. Eliseo salió temprano al trabajo, ajeno a los planes que Maritza estaba ejecutando. Antes de que la puerta se cerrara, Maritza le lanzó una sonrisa encantadora, la misma que solía reservar para los momentos más felices de su matrimonio. Nos vemos luego, amor, dijo, con un tono dulce y despreocupado que hizo que Eliseo bajara la guardia. En cuanto se fue, Maritza se puso manos a la obra. Lo primero en su lista era contactar a Esperanza, la secretaria y amante de su marido. Gracias a sus habilidades de investigación nocturna, Maritza había obtenido el número personal de Esperanza, un detalle que Eliseo jamás habría imaginado que ella tuviera. Tomó el teléfono y escribió un mensaje. Hola, Esperanza. Necesito verte hoy. Hay algo que debemos discutir. Es importante. No firmó el mensaje. Sabía que el solo hecho de recibirlo haría que Esperanza se sumiera en un mar de incertidumbre. Maritza estaba sembrando la primera semilla de caos. Esperanza respondió minutos después. ¿Quién eres? ¿De qué estás hablando? Maritza ignoró el mensaje. Quería que la duda carcomiera a Esperanza, que se preguntara si alguien más sabía sobre su relación con Eliseo. Dejó el teléfono a un lado, satisfecha con su primer movimiento. La trampa se tiende. Más tarde, Maritza visitó la oficina de Eliseo bajo el pretexto de una sorpresa romántica. Llevaba consigo una caja de galletas que él adoraba, pero su verdadero objetivo no era endulzar su día. Necesitaba estudiar el terreno. Cuando llegó, la recepción la saludó con una sonrisa cálida. Maritza. Qué sorpresa verte por aquí. Quería darle un detalle a Eliseo. ¿Está ocupado? No tanto, pero creo que está en una reunión con Esperanza. El nombre cayó como una bomba en la mente de Maritza, pero su rostro permaneció imperturbable. Oh, perfecto. Podría dejarle esto en su escritorio, entonces. Mientras caminaba por los pasillos hacia la oficina de Eliseo, observó cada detalle, las miradas de los empleados, los murmullos que cesaban a su paso. Sabía que, en una oficina tan pequeña, los secretos rara vez permanecían ocultos. Si alguien más sabía sobre la relación de Eliseo y Esperanza, Maritza lo averiguaría. Al llegar a la puerta, la abrió lentamente y encontró a Eliseo y Esperanza sentados frente a frente, sus cabezas inclinadas sobre un documento. Parecían estar en una conversación normal, pero Maritza notó la ligera tensión en el aire, un rastro apenas perceptible que la llenó de satisfacción. «Hola, amor», dijo con una voz tan dulce que Eliseo levantó la vista sobresaltado. «Te traje algo para alegrar tu día». Eliseo parpadeó, desconcertado, pero luego sonrió. «Vaya, qué sorpresa». «Gracias, amor».
Maritza dejó la caja en el escritorio y le dedicó una mirada rápida a Esperanza, que parecía incómoda. Y tú debes ser Esperanza. Eliseo me habla mucho de ti, dijo Maritza, extendiéndole la mano. Esperanza tragó saliva, pero aceptó el saludo con una sonrisa forzada. Encantada de conocerte, Maritza. Maritza sostuvo su mano un segundo más de lo necesario, una pequeña muestra de dominio que Esperanza claramente sintió. El aviso silencioso. Esa noche, cuando Eliseo llegó a casa, Maritza lo recibió con la misma calidez de los últimos días. Lo dejó creer que todo estaba bien, que la vida seguía su curso. Pero mientras él hablaba sobre su día, Maritza deslizó una frase cargada de intenciones ocultas. Y debe ser complicado trabajar con alguien tan encantadora como Esperanza. Eliseo se detuvo por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. ¿Qué quieres decir? Maritza sonrió, fingiendo ingenuidad. Oh, nada. Solo que se ve como alguien eficiente y dedicada. La incomodidad de Eliseo era evidente, y Maritza disfrutó cada segundo de su reacción. Sabía que había plantado una duda en su mente, una pequeña chispa que eventualmente se convertiría en un incendio. El contraataque. Mientras tanto, Esperanza estaba lidiando con su propio caos interno. El mensaje que había recibido esa mañana seguía rondando su mente, y la visita de Maritza a la oficina no había hecho más que aumentar su ansiedad. Esa noche, decidió enfrentarse a Eliseo. Lo llamó mientras él estaba en casa con Maritza, algo que normalmente evitaba para no levantar sospechas. Eliseo, tenemos que hablar, dijo Esperanza en cuanto él contestó. Ahora no puedo. Estoy con Maritza, respondió él en un susurro apurado. Pues deberías, exclamó ella, incapaz de contener su frustración. Alguien me está enviando mensajes extraños, y no sé quién es. ¿Qué si Maritza lo sabe? El silencio al otro lado de la línea fue suficiente para que Eliseo entendiera la gravedad de la situación. El verdadero juego. Maritza, mientras tanto, estaba en el dormitorio, revisando su teléfono y observando cómo sus piezas comenzaban a moverse. Sabía que Eliseo y Esperanza estaban entrando en pánico, y eso era exactamente lo que quería. Antes de dormir, se sentó frente al espejo, mirándose a sí misma como si estuviera viendo a una desconocida. Esto es solo el comienzo, pensó. El juego había comenzado, y Maritza tenía todas las intenciones de ganar. Afuera, la noche se alzaba oscura y densa, pero Maritza no sentía miedo. Solo determinación. Me quitaste mi paz, Eliseo. Ahora, te quitaré todo. La confrontación ardiente. La tormenta que Maritza había estado alimentando dentro de sí misma finalmente llegó al límite. Después de semanas de juego psicológico y maniobras calculadas, el momento de la verdad estaba a punto de estallar. Ya no había marcha atrás. El escenario estaba preparado para un enfrentamiento que dejaría cicatrices imborrables en todos los involucrados. El inicio de la batalla. Maritza había elegido cuidadosamente la noche. Eliseo regresó a casa más tarde de lo habitual, con la excusa de reuniones interminables que ya no eran creíbles. Maritza, vestida de manera impecable, esperaba en el salón. La atmósfera estaba cargada de una tensión electrizante. Las luces tenues proyectaban sombras en las paredes, creando un aura casi teatral. Llegas tarde, dijo Maritza, con un tono neutral que envió un escalofrío por la espalda de Eliseo. Sí, lo siento. El tráfico estaba terrible, respondió él, intentando sonar casual, pero evitando su mirada. Maritza le ofreció una copa de vino, su bebida favorita. Eliseo, cansado, la aceptó, sin notar el brillo helado en los ojos de su esposa. ¿Cómo estuvo tu reunión?, preguntó ella, como quien lanza un cebo al agua. Bien, bien. Nada fuera de lo normal, respondió Eliseo, llevándose la copa a los labios. Fue entonces cuando Maritza dejó caer la primera bomba. ¿Nada fuera de lo normal? ¿Ni siquiera un mensaje de esperanza?, preguntó, inclinándose hacia él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El rostro de Eliseo se tensó. ¿De qué estás hablando? Maritza se levantó lentamente,
caminando hacia la chimenea donde había colocado estratégicamente una carpeta llena de pruebas. Fotos, capturas de pantalla de mensajes y un listado de las transferencias bancarias que Eliseo había realizado a Esperanza. Estoy hablando de esto, Eliseo. De tus reuniones. De tus mentiras. De tu amante. Arrojó la carpeta sobre la mesa, donde su contenido se derramó como un río venenoso. El estallido de la ira. Eliseo intentó recuperar el control de la situación, pero su fachada se rompió al ver las pruebas contundentes. Maritza, no es lo que parece. No es lo que parece. Maritza explotó, lanzando una risa amarga que resonó por toda la sala. Entonces explícame cómo se supone que debo interpretar estas fotos de ustedes dos en el restaurante donde celebramos nuestro aniversario el año pasado. O los mensajes en los que le prometes estar ahí para ella y el bebé. Eliseo comenzó a balbucear excusas, pero Maritza no estaba dispuesta a escucharlo. ¿Sabes qué es lo peor, Eliseo? No es la traición en sí. Es que me tomaste por una idiota. Que jugaste con mi confianza mientras yo te defendía frente a todos. La ira se convierte en desprecio. Maritza dejó caer las pruebas al suelo y dio un paso hacia Eliseo, quien parecía encogerse ante su mirada. ¿Sabes lo que más duele? No es Esperanza, ni siquiera el bebé. Es darme cuenta de cuánto me abandoné a mí misma por ti. Mientras tú vivías tu doble vida, yo sacrificaba mi tiempo, mi energía y mis sueños para sostener este matrimonio. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no de tristeza, sino de pura rabia. Eliseo intentó acercarse a ella, pero Maritza levantó una mano para detenerlo. No te atrevas a tocarme. No después de todo esto. Eliseo respiró hondo, su rostro se endureció y adoptó una postura defensiva. No fue algo planeado, Maritza. Yo estaba bajo presión. Tú estabas tan ocupada con otras cosas, y... Maritza lo interrumpió con una carcajada sarcástica. ¿Bajo presión? ¿Esa es tu excusa? ¿Que yo estaba ocupada? Perdóname por no ser tu juguete disponible las 24 horas. Perdóname por confiar en ti, por ser una idiota que pensó que nuestra relación valía algo. La declaración final. Eliseo, acorralado, intentó recuperar el control una vez más. Podemos superar esto, Maritza. Puedo dejarla. Podemos volver a ser como antes. Pero Maritza negó con la cabeza, su voz fría como el hielo. Y no hay nosotros, Eliseo. No después de esto. Tú lo destruiste todo. Lo que quede de este matrimonio es solo un cadáver que voy a enterrar esta noche. Maritza sacó un sobre de su bolso y lo arrojó sobre la mesa. Estos son los papeles del divorcio. Los firmarás. Y no quiero volver a saber de ti. Eliseo, por primera vez, se quedó sin palabras. La seguridad que siempre había tenido se desmoronó, dejando ver a un hombre vulnerable y perdido. Maritza, por favor. Ya no me llames así. Ya no soy la mujer que permitía que te aprovecharas de su amor. Desde ahora, soy alguien que se elige a sí misma. El resurgimiento. Maritza se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta, dejando a Eliseo en un mar de silencio y desesperación. Antes de salir, se giró por última vez. Espero que te mires en el espejo cada día y recuerdes que tú fuiste quien lo arruinó. Que cada lágrima que derramé por ti es una marca en tu conciencia. Pero tranquilo, Eliseo. Porque yo, a diferencia de ti, voy a estar bien. Cerró la puerta con un golpe seco, dejando atrás no solo a Eliseo, sino a todo lo que él representaba. Afuera, el aire frío de la noche acarició su rostro, dándole una sensación de libertad que no había sentido en años. Maritza no era la misma mujer que había comenzado este juego. Había pasado por el fuego, y aunque las cicatrices aún ardían, también eran un recordatorio de su fortaleza. El nuevo camino. Subió al auto, encendió el motor y condujo hacia el horizonte, dejando atrás el caos que había consumido su vida durante tanto tiempo. Ahora, el futuro era suyo, y aunque no sabía exactamente qué le esperaba, una cosa era segura: no volvería a ser la víctima de nadie. El juego había terminado, y Maritza había salido victoriosa.
La pasión de la libertad. Maritza había cruzado un umbral que nunca imaginó traspasar. Después de la confrontación que rompió su mundo en pedazos, algo dentro de ella renació. No era el dolor ni la venganza lo que la guiaba ahora, sino una sensación más visceral, la necesidad de libertad. Pero no era una libertad serena, era un clamor ardiente, cargado de rabia, pasión y la insaciable hambre de reclamar lo que siempre había sido suyo. El despertar en el caos. Esa noche, Maritza apenas durmió. Las palabras de Eliseo seguían resonando en su mente, pero no con la intención de hacerla dudar, sino como un recordatorio del peso que había soportado durante años. Mientras miraba el techo desde la cama vacía, sintió algo que hacía tiempo no sentía: deseo. Pero no un deseo por alguien más, sino un ardiente deseo por sí misma, por una vida que no estuviera encadenada a las mentiras de otros. Al amanecer, Maritza se levantó con una determinación feroz. En lugar de dejarse consumir por el dolor, decidió canalizarlo. Cada lágrima que había derramado, cada grito que había reprimido, cada momento de angustia se convertiría en combustible para su renacimiento. La transformación exterior. El primer paso fue reclamar su imagen. Maritza se dirigió a un salón de belleza, algo que siempre había considerado superficial, pero esta vez lo hizo con un propósito simbólico. Mientras el estilista cortaba mechones de su cabello, sintió como si estuviera liberándose de cada recuerdo doloroso, de cada mirada condescendiente de Eliseo, de cada mentira que había soportado. «Córtalo más corto», ordenó Maritza, sorprendiendo al estilista. El resultado fue impactante. Su cabello ahora era un símbolo de rebeldía, de fuerza. Cuando se miró en el espejo, casi no se reconoció, pero por primera vez en años, le gustó lo que vio. No se detuvo allí. Renovó su guardarropa, deshaciéndose de las prendas que Eliseo siempre había preferido y reemplazándolas con ropa que la hacía sentir poderosa. La mujer que ahora caminaba por las calles ya no era la sumisa Maritza de antes. Era alguien que exigía ser vista, escuchada y respetada. Un encuentro inesperado. Esa misma tarde, mientras paseaba por la ciudad, un hombre la observó con interés. Alto, de mirada intensa y una sonrisa que irradiaba confianza. Se acercó a ella con una mezcla de curiosidad y admiración. «Disculpa, sé que puede sonar atrevido, pero, ¿te conozco?» Maritza lo miró, evaluándolo. Por un instante, pensó en rechazarlo, en continuar su camino, pero algo en su interior la detuvo. «Y no creo que me conozcas», respondió con una sonrisa enigmática. «Pero quizá deberías». El hombre, cuyo nombre era Daniel, no era alguien común. Era dueño de una galería de arte y, como descubriría más tarde, alguien que valoraba la autenticidad y la pasión. Aunque Maritza no estaba lista para una relación, la atención de Daniel fue un recordatorio de que todavía era deseable, que aún tenía mucho que ofrecer. La explosión de la pasión. Sin embargo, su transformación no solo era exterior. La ira que llevaba acumulada dentro de sí misma comenzó a encontrar salidas inesperadas. Maritza retomó un viejo pasatiempo que había abandonado por Eliseo, la pintura. Durante días enteros, se encerró en su apartamento, cubriendo lienzos con colores vibrantes y trazos furiosos. Cada pincelada era un grito ahogado, un golpe de rabia, un latido de pasión. La pintura se convirtió en su terapia, en su liberación. Pronto, su trabajo llamó la atención de Daniel, quien le ofreció exponer su arte en su galería. «Tu obra tiene una intensidad que no se ve todos los días», dijo Daniel, admirando uno de sus cuadros. Maritza, con una chispa en los ojos, respondió: «Es la intensidad de alguien que finalmente está viva». El renacimiento social. La exposición fue un éxito rotundo. Personas de todas partes acudieron a la galería para ver las obras de Maritza, que parecían contar una historia de dolor y redención. En el evento, Maritza brilló como nunca antes. Por primera vez, la atención estaba centrada en ella y no en alguien más. Mientras tanto, Eliseo, al enterarse de su éxito, intentó contactarla. Pero Maritza lo ignoró, dejando sus mensajes y llamadas sin respuesta. En lugar de sentirse tentada a volver, cada intento de Eliseo solo reafirmaba su decisión de seguir adelante. La Declaración de Libertad. La noche de la inauguración,
Maritza subió al escenario para dar un breve discurso. Con la mirada fija en la multitud, dijo: durante años, viví atrapada en una jaula que yo misma ayudé a construir. Pero ya no más. Hoy, soy libre. Libre de las expectativas, libre de las mentiras, libre de los que intentaron apagar mi luz. Esta obra es mi grito de libertad, y espero que inspire a otros a encontrar la suya. El público estalló en aplausos. Entre ellos, Daniel sonreía, sabiendo que estaba presenciando el renacimiento de alguien extraordinario. El camino hacia adelante. Aunque la herida de la traición todavía ardía, Maritza había aprendido a convertir su dolor en poder. La pasión por su libertad la había transformado en una fuerza imparable, una mujer que ya no se conformaba con ser una sombra de sí misma. La noche terminó con Maritza observando sus pinturas, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, el futuro era suyo y solo suyo. El precio de la redención. Maritza había alcanzado lo que muchos llamarían un momento de calma. Desde la exposición de sus cuadros hasta la atención que comenzaba a recibir por su arte, parecía que la vida finalmente le daba un respiro. Sin embargo, las heridas de la traición seguían sangrando en su interior. Aunque el éxito había llenado ciertos vacíos, había partes de ella que seguían quebradas, que anhelaban un cierre definitivo. Pero la redención no llega sin un costo. Maritza estaba a punto de enfrentarse al precio de su libertad y a las sombras que aún la perseguían. El regreso de las sombras. Una noche, mientras Maritza revisaba propuestas para nuevas exposiciones, su teléfono vibró. Era un mensaje de Eliseo. Aunque había ignorado sus intentos anteriores de contacto, este mensaje fue diferente. Necesitamos hablar. Es urgente. Hay cosas que no sabes. Maritza sintió que un nudo se formaba en su estómago. Aunque había jurado no volver a dejar que Eliseo tuviera poder sobre ella, la curiosidad y una chispa de resentimiento la hicieron ceder. Decidió enfrentarlo, no desde la vulnerabilidad, sino desde la fortaleza que había construido. El encuentro tenso. Se encontraron en un café discreto, lejos de los ojos curiosos. Eliseo llegó con un aire de derrota, sus ojos oscuros y su postura encorvada. Maritza, en contraste, irradiaba confianza. Su presencia parecía casi intimidarlo. Espero que esto realmente sea importante, dijo Maritza, cruzando los brazos y manteniendo su mirada fija en él. Eliseo tragó saliva, nervioso. Maritza, sé que no merezco que me escuches, pero lo que pasó entre nosotros no es tan simple como parece. Maritza dejó escapar una risa fría. ¿Simple? Tú destruyes nuestra familia, nuestra vida, ¿y ahora quieres complicarlo más? De Esperanza me amenazó, confesó Eliseo, bajando la voz. Su embarazo no fue planeado, pero ella lo está usando para manipularme. Me está pidiendo dinero, amenazando con arruinar mi reputación si no cumplo con sus demandas. Maritza arqueó una ceja, sin mostrar piedad. ¿Y por qué debería importarme? ¿No es acaso tu problema? Porque ella también te odia a ti, dijo Eliseo con urgencia. Maritza, no lo entiendes. Me ha dicho cosas horribles, cosas que planea hacer para vengarse de ti por haberme robado de ella. El dilema de la redención. Maritza se quedó en silencio, procesando las palabras de Eliseo. Por un lado, quería reírse en su cara. Era irónico que el hombre que la había traicionado ahora viniera suplicándole ayuda. Por otro lado, las palabras sobre las amenazas de Esperanza la inquietaron. No por miedo, sino porque alimentaban algo oscuro dentro de ella, un deseo de ajustar cuentas. ¿Y entonces, quieres que te ayude?, preguntó Maritza, finalmente, con una voz cargada de sarcasmo. No. No lo sé. Solo quería advertirte. No puedo con esto solo, admitió Eliseo, su voz quebrándose. Maritza lo miró fijamente, sintiendo una mezcla de desprecio y compasión. A pesar de todo, había una parte de ella que quería demostrarle que ya no era la mujer débil que él había conocido. La decisión de actuar. Esa noche, Maritza tomó una decisión. Si Esperanza estaba dispuesta a jugar sucio, entonces ella también lo haría. Pero esta vez, Maritza no sería la víctima. Reunió información,
consultó a un abogado y comenzó a trazar un plan. Durante días, investigó cada rincón de la vida de Esperanza, desde sus redes sociales hasta sus transacciones financieras. Descubrió que Esperanza tenía un pasado lleno de secretos, fraudes menores, relaciones manipuladoras y una red de mentiras que parecía interminable. Maritza no planeaba usar esta información para proteger a Eliseo, sino para protegerse a sí misma. El enfrentamiento con Esperanza. Maritza arregló un encuentro con Esperanza. La cita se dio en un parque, bajo la luz tenue del atardecer. Esperanza llegó confiada, con una sonrisa maliciosa. ¿Y qué quieres, Maritza?, preguntó Esperanza, cruzando los brazos. Maritza no perdió tiempo. Sacó una carpeta con toda la información que había recolectado y la colocó frente a Esperanza. «Quiero que entiendas una cosa», dijo Maritza, su voz gélida. «No voy a dejar que arruines mi vida más de lo que ya lo has hecho». Esperanza hojeó la carpeta, su rostro cambiando de desprecio a preocupación. «¿Qué es esto?». «Es todo lo que necesitas para entender que no soy alguien con quien quieras jugar. Si intentas algo en mi contra, estas verdades saldrán a la luz». Esperanza intentó mantener la calma, pero Maritza pudo ver el miedo en sus ojos. «No te atreverías». «Pruébame», respondió Maritza, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Esta es tu única advertencia. El peso de la redención». Aunque había salido victoriosa del enfrentamiento, Maritza no podía ignorar el precio emocional que estaba pagando. Se dio cuenta de que la venganza, aunque satisfactoria en el momento, no llenaba el vacío que sentía. Esa noche, mientras contemplaba la ciudad desde su ventana, Maritza reflexionó sobre lo que realmente significaba la redención. No se trataba solo de enfrentarse a los fantasmas del pasado, sino de encontrar la paz dentro de sí misma. Maritza decidió que era hora de dejar ir todo el odio, no por Eliseo, no por Esperanza, sino por ella misma. La redención no sería gratuita, costaría lágrimas, dolor y un inmenso esfuerzo por perdonar, no a los demás, sino a sí misma por haberse permitido sufrir tanto. El primer paso hacia la paz. Al día siguiente, Maritza llamó a Araceli, su vieja amiga y ahora confidente. «Si necesito un cambio real, Araceli. No quiero seguir atada a esto». «¿O entonces, qué piensas hacer?». «Seguir adelante, pero de verdad esta vez. Quiero empezar de nuevo, lejos de todo esto». Araceli sonrió al otro lado de la línea. «Y lo harás, Maritza. Porque ahora eres una mujer imparable». Esa noche, Maritza quemó las cartas que Eliseo le había escrito, los recuerdos de su matrimonio y cualquier cosa que la conectara con el pasado. Mientras las llamas consumían los restos de su antigua vida, Maritza sintió que algo en su interior finalmente se liberaba. Maritza había pagado el precio de la redención, pero lo hizo con la certeza de que la paz que ahora sentía valía cada lágrima, cada sacrificio. Renacer como una guerrera. El amanecer rompió el cielo con tonos de fuego, reflejando lo que Maritza sentía en su interior, una mezcla de furia, pasión y un deseo ardiente de reconstruirse. Habían pasado semanas desde su enfrentamiento con Esperanza y su decisión de cortar definitivamente los lazos con Eliseo. Cada paso hacia adelante era una lucha interna, un enfrentamiento diario con los fantasmas del odio, el rencor y la traición que todavía resonaban en su mente. Este capítulo no sería el cierre de su historia, sino el verdadero inicio de su transformación. Maritza estaba decidida a convertirse en una nueva versión de sí misma, una que no necesitara validación de nadie, una guerrera capaz de enfrentarse a cualquier adversidad. La llama interna. Una mañana, mientras Maritza se miraba al espejo, vio algo que no había visto en años. Sus propios ojos brillaban con determinación. Ese brillo la impulsó a tomar acción. Su transformación no sería únicamente interna. El mundo vería la fuerza que había cultivado entre los escombros de su vida pasada. Primero, se inscribió en clases de defensa personal. Necesitaba sentir que controlaba su cuerpo y su entorno. Cada golpe que daba al saco de entrenamiento, cada movimiento que aprendía, era una forma de canalizar su ira, de convertir su debilidad en poder. En las primeras sesiones, la rabia era su motor. Recordaba los rostros de quienes la habían herido, las palabras de Eliseo y la sonrisa altiva de Esperanza. Pero a medida que avanzaba, comenzó a sentir algo diferente,
Cada golpe no era solo un ataque hacia esos recuerdos, sino un paso hacia su propia liberación. Rompiendo cadenas. Un día, después de una sesión especialmente intensa, Maritza decidió visitar la casa que había compartido con Eliseo por última vez. Había evitado ese lugar durante semanas, pero ahora sentía que debía enfrentarlo, no como una víctima, sino como una guerrera. Al entrar, fue recibida por el silencio opresivo del pasado. Las paredes todavía estaban decoradas con fotos de momentos felices que ahora parecían mentiras. Maritza tomó una caja y comenzó a recoger todo lo que la ataba emocionalmente: fotografías, cartas, recuerdos. Cada objeto que arrojaba a la caja era como arrancar una espina de su corazón. Finalmente, cuando la caja estuvo llena, la llevó al patio trasero. Allí, con una chispa temblorosa pero decidida, encendió un fuego. Las llamas consumieron su pasado, y con cada objeto que se transformaba en cenizas, Maritza sentía que recuperaba una parte de sí misma. La última tentación. Mientras Maritza avanzaba en su proceso de sanación, Eliseo reapareció una vez más. La llamó insistentemente, rogándole que hablaran. Esta vez, Maritza no sintió la angustia de antes, en su lugar, había una calma peligrosa. Finalmente, accedió a un último encuentro, más por curiosidad que por necesidad. Se encontraron en un restaurante, un lugar neutral. Eliseo llegó con un aire de arrepentimiento, sus ojos buscando los de Maritza como si todavía tuvieran algún derecho sobre ella. Maritza, he cambiado, comenzó, con una voz que pretendía sonar sincera. Sé que arruiné todo, pero quiero enmendar mis errores. Maritza lo observó en silencio, dejando que su desesperación se desbordara antes de responder. Eliseo, ¿realmente crees que puedes reparar el daño que hiciste? Preguntó, con una frialdad que incluso a ella la sorprendió. ¿Qué unas palabras bonitas van a borrar años de mentiras? Él intentó justificarse, pero Maritza lo interrumpió. No estoy aquí para darte otra oportunidad. Estoy aquí para dejarte claro que no tienes ningún poder sobre mí. Ya no más. Con esas palabras, Maritza se levantó y se marchó, dejando a Eliseo solo con su remordimiento. Fue la última vez que lo vio. El renacimiento. Maritza entendió que la verdadera redención no venía de vengarse o de buscar cerrar puertas del pasado, sino de abrirse nuevas ventanas al futuro. Canalizó todo lo que había aprendido y vivido en su arte, creando una nueva colección de cuadros que reflejaban su viaje emocional. Cada pieza era intensa, cargada de emociones crudas y colores vibrantes, y rápidamente llamó la atención de críticos y galeristas. Su exposición, titulada Guerrera, Renacer de las cenizas, fue un éxito rotundo. Las salas se llenaron de personas conmovidas por su historia, personas que encontraban en sus obras un reflejo de sus propias luchas. Pero el verdadero triunfo no estaba en el reconocimiento público, sino en el silencio de su corazón. Maritza ya no se sentía atada al odio o al rencor. Había encontrado un propósito más grande: inspirar a otros a levantarse, a luchar por ellos mismos, a convertirse en guerreros en sus propias batallas. La guerrera indomable. Una noche, mientras contemplaba la ciudad desde la ventana de su nuevo apartamento, Maritza recibió un mensaje de Araceli. Eres increíble. Siempre lo has sido. Estoy tan orgullosa de ti. Maritza sonrió y respondió. Gracias por creer en mí cuando ni siquiera yo lo hacía. Ahora sé que puedo con todo. Apagó el teléfono y cerró los ojos, permitiéndose un momento de paz. Su pasado ya no la definía. Era el fuego que había templado su espíritu, que la había convertido en la guerrera que siempre estuvo destinada a ser. La historia de Maritza no era solo la de una mujer que superó una traición. Era la historia de una mujer que decidió renacer, que tomó el control de su vida y transformó su dolor en fuerza. Ella no solo había sobrevivido, había conquistado. La historia de Maritza no es simplemente un relato de traición y redención, es un espejo que refleja una lucha humana universal, el enfrentamiento con nuestras propias sombras. Las cicatrices que nos dejan las heridas emocionales y la capacidad innata que tenemos para resurgir más fuertes. Es una narrativa que encapsula emociones intensas y complejas, llevándonos a cuestionar nuestras propias reacciones frente al dolor, al engaño y, finalmente, a la libertad. El dolor como catalizador del cambio. Desde el inicio,
el descubrimiento de la traición de Eliseo destroza la vida de Maritza, pero también actúa como una sacudida que la obliga a cuestionar todo lo que daba por sentado. Este momento es crucial porque nos recuerda que, muchas veces, el cambio más profundo proviene del dolor más agudo. El sufrimiento, aunque devastador, tiene el poder de abrir puertas que jamás habríamos considerado si no hubiéramos sido empujados al límite. En este contexto, Maritza representa a todas las personas que han sido traicionadas por aquellos en quienes más confiaban. Su historia pone de manifiesto que el dolor no es solo un obstáculo que debemos superar, sino también un maestro que nos obliga a mirarnos en el espejo y evaluar quiénes somos realmente. ¿Qué hemos permitido? ¿Cuánto hemos sacrificado de nuestra esencia por mantener una fachada de estabilidad? La ira y el rencor, herramientas temporales. El odio, la ira y el rencor son emociones que consumen a Maritza durante gran parte de su viaje, y es fácil entender por qué. Estas emociones intensas son reacciones humanas naturales frente a la injusticia, especialmente cuando provienen de quienes amamos. Sin embargo, la historia subraya algo importante. Aunque estas emociones pueden ser motivadoras iniciales, no son sostenibles a largo plazo. A través de su transformación, Maritza aprende que no puede construir su futuro sobre los cimientos del odio. La ira puede ser una chispa que enciende el cambio, pero no puede ser el fuego que alimente su alma. Este aprendizaje es una lección poderosa. El rencor puede parecer una armadura, pero en realidad, nos encierra en una prisión emocional. Liberarse de estas emociones no significa olvidar, sino priorizar nuestra propia paz. El renacer desde las cenizas. El momento en que Maritza quema los objetos que representan su pasado es simbólicamente poderoso. Este acto no es solo una liberación física, sino también emocional. Al destruir esos objetos, Maritza rompe los lazos que la mantenían anclada a un capítulo de su vida que ya no quería habitar. Este gesto nos recuerda que, a veces, necesitamos soltar aquello que nos define como víctimas para poder abrazar una nueva identidad. El renacer de Maritza como una guerrera no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso arduo, lleno de retrocesos y avances, pero lo más significativo es su decisión de priorizarse a sí misma. Su camino hacia la libertad emocional nos enseña que la verdadera fortaleza no radica en nunca caer, sino en levantarse cada vez, incluso cuando parece imposible. El poder del perdón hacia uno mismo. Aunque la historia no explora directamente el perdón hacia Eliseo, queda implícito que Maritza encuentra paz al perdonarse a sí misma. Perdona sus errores, su silencio inicial, su ceguera ante las señales de la infidelidad. Este perdón es liberador porque le permite dejar de castigarse por haber amado, confiado y sacrificado. El perdón hacia uno mismo es un acto revolucionario. Nos permite reconciliarnos con nuestras decisiones pasadas y nos da el permiso de avanzar sin cargar con el peso de la culpa. Maritza se convierte en un ejemplo vivo de cómo este acto de autocompasión es esencial para el proceso de sanación. La libertad como acto de valentía. La historia culmina con Maritza abrazando su libertad de una manera que nunca antes había hecho. La libertad no es solo física, al dejar a Eliseo, sino también emocional y espiritual. Maritza aprende a vivir para sí misma, a buscar su propia felicidad en lugar de intentar complacer a los demás. Su transformación final es un recordatorio de que la libertad requiere valentía, la valentía de romper con lo conocido, de enfrentar nuestros miedos y de confiar en nuestro propio poder. Esta libertad también se manifiesta en su capacidad de inspirar a otros. A través de su arte, Maritza transforma su dolor en algo hermoso y significativo, demostrando que nuestras cicatrices no solo nos hacen más fuertes, sino que también pueden ser una fuente de inspiración para quienes enfrentan luchas similares. Una guerrera en todos nosotros. Al final, Maritza no es solo un personaje, sino un símbolo. Representa a cualquier persona que ha enfrentado la traición, que ha sentido el peso del rencor y la ira, y que ha elegido levantarse en lugar de hundirse. Su historia es un recordatorio de que todos tenemos una guerrera o guerrero dentro de nosotros, esperando ser despertado. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Qué nos está frenando? ¿Qué estamos permitiendo que nos consuma? Y lo más importante, ¿qué necesitamos soltar para poder renacer? El mensaje central de esta historia es claro y poderoso. Somos mucho más fuertes de lo que creemos, y aunque el camino hacia la sanación y la redención puede ser doloroso, siempre vale la pena.
Cada paso hacia adelante es una declaración de amor propio, un acto de resistencia y una celebración de la resiliencia humana. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.